Hola a todos, buenas tardes. Le damos la bienvenida y en primer lugar una disculpa por la pequeña demora que tuvimos, un intercambio, un problemita técnico que nos llevó a demorarnos unos 10 minutitos del inicio de esta charla, que para nosotros es un placer y la verdad y un lujo poder contar una tarde con Luis Felipe Cabrales de la Universidad de Guadalajara, que nos va a iniciar en este año tan duro para todos, para América Latina y para los argentinos y para el planeta, en esta situación de pandemia, pero que no dejamos de trabajar en función de lo que es el saber y los diálogos en geografía. Hoy nos va a presentar un trabajo que realmente deja mucha expectativa y presenta mucha expectativa y también muchas preguntas. Pero sobre todo tenemos un inicio, como decía inicialmente en la presentación, de lujo en este ciclo de conferencias 2021, Territorios en Debate, Repensar las Geografías en el siglo XXI, que organiza la carrera de la licenciatura en Geografía, modalidad virtual de la Universidad Nacional de Quilmes. En esta oportunidad, el doctor Luis Felipe Cabrales Barajas, voy a presentarlos, voy a tomarme el atrevimiento de leer porque su biografía es licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara, obtuvo doctorado en Geografía y Ordenación Territorial en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis vinculada a temas urbanos, por la que se hizo acreedor del Premio Extraordinario de Tesis Doctoral. Entre sus líneas de investigación se encuentra la producción del espacio urbano, ordenamiento territorial, relación entre turismo y patrimonio y gestión de paisajes culturales. Ha impartido docencia en diversas dependencias de universidades nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos trabajos de repercusión internacional, como los últimos relacionados a paisajes, como paisajes pintados, paisajes fotografiados, y la última obra, Paisaje y Cultura, de que algo nos va a introducir hoy. Además, esta colección de obras está coordinada por Eduardo Martínez de Pinzón y Nicolás Ortega Cantero, de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, se desempeña como profesor investigador del Departamento de Geografía de la universidad mencionada y es jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, y además fue director de la División de Estudios Históricos y Humanos de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue fundador de la revista Geocali, Cuadernos de Geografía. Además, ha llevado en el año 2012 un precia de Benito Juárez por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Bueno, con esta bienvenida muy breve, Luis Felipe, simplemente un gran abrazo, un gran afecto y una gran alegría poder encontrarte con nosotros en esta tarde. Agradecemos tu esfuerzo y agradecemos tu generosidad de poder compartir tus líneas de investigación y siempre tan atento y tan vinculado con nosotros, con la geografía argentina. Así que bueno, te damos la bienvenida. Por supuesto, a todos, mil disculpas por esta pequeña demora, que fue un problema técnico involuntario. Y ante cualquier consulta, los que están dentro del sitio de la universidad pueden cliclear el icono de YouTube y pueden ingresar directamente a YouTube por si desean hacer preguntas, presentaciones, a través del chat que nos presenta este dispositivo. Por lo demás, te damos la bienvenida, Luis, y te damos la palabra. Sí, un placer estar hoy con todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Cristina Carballo y también a la Universidad Nacional de Quilmes. Para mí siempre es un gusto compartir con la gente de Argentina, país con el que me identifico. Y bueno, voy a iniciar cargando la presentación. Bien, se visualiza bien. Perfecto. Bueno, la idea de entrada es que nuestra disciplina, la geografía, es una ciencia de relaciones
Y por otro lado, está muy vinculada históricamente con el concepto de paisaje, que es polisémico, y en él subyace un sistema de relaciones. Entonces, digamos que hay como un maridaje entre la geografía y el paisaje, y cuando escuchamos esa palabra nos damos cuenta de que las aportaciones artísticas y científicas justamente tienen ese doble origen. Y yo creo que ha sido pues un anhelo de la humanidad el conciliar estos conceptos, el dialogar arte y ciencia. Y yo a eso le llamo la tercera vía, es decir, no disociar el arte por un lado y la ciencia por el otro. En tal sentido, la geografía posmoderna, las geografías más recientes, se han preocupado por el tema de las representaciones, incluidas obviamente las de paisaje. Y las representaciones pueden tener diferentes orígenes, soportes. Aquí yo les anoto una definición del Valle de México que hace Gerardo Murillo, el personaje que hoy vamos a estudiar, el doctor Atl, que por cierto, el término doctor Atl tiene un origen argentino. Él era amigo de Leopoldo Lugones y bueno, sabía de la afinidad que tenía el doctor Atl por el tema del agua, pero por otro lado, Lugones decía, es que tú debes ser un doctor, deberías tener el título de doctor, y dice, te vas a llamar doctor Atl, y de ahí viene el nombre. Entonces, este pequeño texto pues nos está hablando de el paisaje vigoroso y trágico sumergido en esa luz del Valle de México que todo lo define y todo lo oscurece. Conos erguidos sobre las planicies, ondulaciones de montañas azules como oleajes de mar. Es decir, estamos ante una representación literaria del paisaje, pero hay que considerar que el doctor Atl fue sobre todo pintor. Ahora, un pequeño apunte desde el punto de vista teórico. El paisaje, como lo he mencionado, es un concepto polisémico y yo creo que debemos tener muy claros los elementos teóricos para caracterizarlo, para estudiarlo. Y yo lo que he encontrado es que tiene dos entradas. Una entrada cultural, que es lo que tenemos en la columna del medio, y al lado derecho tenemos la columna sistémica o sistemática. En el primer caso se va a asociar con el arte, con las ciencias sociales, y ahí tenemos que en primer lugar está el sujeto y después estaría el objeto. Mientras que en la otra vertiente más sistémica, que tiene que ver con el positivismo, la ciencia dura, va a ser justamente al revés. Lo que importa es el objeto y el sujeto, aunque está presente, debe de procurar no filtrarse, no involucrarse. Esto va a tener otra consecuencia. ¿Cuáles son las facultades que usamos para analizar cada una de estas vertientes del paisaje? En el primer caso, más vinculado al arte, insisto, pues se va a asociar sobre todo con el sentimiento, mientras que la otra parte va a ser la razón. Y la mediación va a estar dada a través de los sentidos, en el primer caso, sobre todo la vista. La vista es la escuela de la mirada y por lo tanto va a ocupar la primera jerarquía y después sería el oído. Mientras que en la otra entrada va a ser un planteamiento más técnico, intelectual, muy vinculado con la cartografía. ¿Y cuáles son los soportes? ¿Cómo se ha representado el territorio? Bueno, son pinturas, obras literarias, poemas, fotografías, cartografías, música, cine, mientras que en la otra vertiente van a ser, por ejemplo, imágenes tecnificadas a través de los sistemas de información, unidades de paisaje, etcétera. Entonces, aquí tenemos estas dos vertientes.
Pero alguien podría preguntarse, bueno, ¿se pueden mezclar, se pueden combinar? Y la respuesta es no. Son orientaciones teórico-metodológicas diferentes y por lo tanto yo diría que es como el agua y el aceite. Sin embargo, yo planteo que puede haber una tercera vía. ¿Cómo combinar estas dos perspectivas? ¿Habrá quien lo consiguió? Sí, y nada menos que Alejandro de Humboldt podría estar en ambas vertientes, por ello no es casual pues que se considere el padre de la geografía. Entonces, en esa tercera vía yo nombraría a Humboldt, a otros geógrafos de la escuela francesa como Eliseo Reclus, el doctor Atl, que es lo que voy a tratar de mostrarles, pero hoy hay geógrafos que cumplan con los preceptos de esa tercera vía, que combinen de manera convincente el arte con la ciencia. Bueno, les voy a mencionar solo un ejemplo, que ya no hay muchos, y es Eduardo Martínez de Pisón, que de alguna forma, pues yo creo que es el líder en los estudios de paisaje desde la geografía. Entonces, él dice que el abordaje del estudio del paisaje debe hacerse como una imagen de la Tierra con rasgos integradores que completa su unidad palpable con connotaciones impalpables. Entonces, esto nos va dando idea de dos preceptos que cumplen estos personajes que han abordado la tercera vía. Por un lado, la explicación surgida de un razonamiento lógico, científico, pero por otro lado, las connotaciones impalpables se asociarían con la comprensión. Incluso podríamos hablar de que se filtra la subjetividad. Y ahí les pongo, bueno, una foto de Eduardo Martínez y dos ejemplos de libros que ha escrito, por ejemplo, El sentimiento de la montaña, o un estudio reciente que hizo en el sentido de leer paisajes a través de las geografías de Tintín. Ahora, esta oposición entre percepción y razonamiento hay que refutarla. Argent, en su libro El pensamiento visual, que procede del año 69, él dice que estos poderes cognitivos se encuentran mezclados. Sin embargo, la percepción se ha considerado inferior al razonamiento. No hay nada en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Y en el mundo de la academia y en general en toda la educación, las artes se descuidan porque se basan en la percepción, lo que supuestamente excluye el razonamiento. Las ideas que proclaman esa escisión entre la sensación y el pensamiento han empobrecido al hombre moderno, han coartado el desarrollo de la imaginación. Entonces, dentro de esta órbita de la tercera vía, yo sitúo a Gerardo Murillo, el doctor Atl, que quizá a nivel internacional no es muy conocido, en México sí lo es. Él nació en 1875 en Guadalajara y falleció en el año 1964 en la Ciudad de México. Y para decirlo de una manera rápida, es el mejor paisajista moderno que ha producido México. Es un personaje polifacético, complejo e inagotable, como lo verán a continuación. Y bueno, aquí una fotografía de un grupo de artistas intelectuales, entre los que está aquí el doctor Atl. Y este señor que está a la derecha es Diego Rivera. Y aquí les adelanto un dato que es quizá poco conocido. Ustedes saben que el muralismo mexicano goza de mucho prestigio. Hay tres grandes muralistas. Diego Rivera es uno de ellos. Y ese muralismo mexicano se desprende de ideas y de prácticas artísticas de Gerardo Murillo. Es decir, Diego Rivera fue discípulo, alumno de Gerardo Murillo.
Y como dato curioso, ustedes pueden ver que Diego Rivera pues estaba ocupando 2 sillas, por obvias razones. Ahora, rastrear a Gerardo Murillo implica, por un lado, conocer su obra literaria, pictórica, sus dibujos, pero también escribió sobre el paisaje. Este es un documento muy singular dentro de la historia intelectual mexicana, 1933, El paisaje, un ensayo, en el que observamos esas interconexiones que él hace desde el punto de vista teórico entre el arte y la ciencia. Ese pequeño libro lo editó a raíz de una exposición que montó en el exconvento de la Merced en la Ciudad de México, y él afirmaba en ese año: he pintado y dibujado paisajes por millares. En todas partes del mundo los he abandonado. Es decir, hasta esa época él revalora, incluso en términos económicos, su obra. Y en el documento vamos a encontrar una serie de razonamientos muy interesantes sobre lo que es el paisaje. Aquí les pongo solo una de las definiciones. El paisaje es el ritmo de ondas que la naturaleza extiende, tal vez generosamente, donde saturamos el espíritu de excelsas sensaciones de belleza y energía. Es decir, esa parte sensorial, subjetiva, va a estar presente. Y esto es curioso. Hace una definición de paisaje para diferentes profesiones. Por ejemplo, dice que para el agricultor es una promesa de cosechas. Por ahí también viene el geógrafo. Para el geógrafo, una complicada fracción del planeta. Y claro, él era muy, muy sarcástico. Dice, para el presidente municipal, el área de sus roberías. Luego dice, para el citadino el paisaje no existe. Y esto se debe a que hasta hace 50 o 60 años se consideraba que el paisaje por antonomasia era el de origen natural, idea que pues ya ha sido superada. Ahora, el estudio de la obra, la vida de Gerardo Murillo, el doctor Atl, a mí me llevó a percatarme de una situación que me parece muy interesante. Él comenta que su amor por la naturaleza y el paisaje se derivó inicialmente de su afición al excursionismo. Él subía las grandes montañas de México, realizó una temporada en Europa, estudiando en Roma diferentes áreas del conocimiento, y están documentadas excursiones que él hizo, por ejemplo, de Roma a París o de Madrid a París. Era un gran caminante. Y él menciona que la representación de la naturaleza es una de las expresiones más elevadas del espíritu. Esto me ha llevado a una serie de reflexiones. Yo creo que el excursionismo, en tanto trabajo de campo, concilia esas dos dimensiones, la explicación y la comprensión. Esto se debe a que cuando nosotros caminamos sobre el territorio, activamos nuestros 5 sentidos y por lo tanto se movilizan nuestras facultades intelectuales, las de tipo sensorial, pero también el razonamiento. Entonces, a mí me parece que esa es una beta de investigación muy interesante. Y bueno, ahí tenemos 2 autorretratos en los lados, y cómo él desde una época temprana va haciendo publicaciones sobre los volcanes de México. Entonces, Se eso cortó. provocó... Perdón, ¿podés retomar la última idea? Porque nos quedamos sin sonido. De paso Sí, aprovecho, mientras estás retomando un poco el aliento, que no sé qué pasó, que nos quedamos sin sonido, que todos los escuchas y que están compartiendo tu conferencia pueden ir haciendo preguntas en el chat, que la vamos a ir retomando, y le damos también la bienvenida a colegas que nos están acompañando de diversas universidades y a los estudiantes de geografía, que ya estamos todos en línea.
Así que simplemente quería comentarte esto de que se había interrumpido el sonido y aprovechar para dar un aviso a todos los que están presentes y darles nuevamente las disculpas necesarias. Bueno, nada más que eso, Luis, perdón. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Sí me ahora se escuchan, escuchó. Cristina? Bueno, Sí, sí, ahora volvió el sonido, sí, sí. bueno, retomo el argumento. Gerardo Murillo, el doctor At, cuando tenía 74 años, estamos hablando de 1949, sufrió la amputación de una pierna debido a una enfermedad que se llama tromboangitis, que bueno, provoca inflamación en las venas, en las arterias, produce un coágulo. Y aquí un hecho anecdótico, incluso gracioso, lo de la izquierda es el monumento que se le levantó en la ciudad de Guadalajara, esto está al lado de la catedral, y si ustedes observan, le falta la pierna izquierda, cuando en realidad, lo vemos en la foto derecha, le faltaba la pierna derecha. Y yo digo que menos mal que el que se equivocó fue el escultor y no el médico que le apuntó la pierna. Pero bueno, más allá de la anécdota, aquí hay un hecho que me parece maravilloso. Él, lejos de deprimirse, de dar por concluida su labor artística y científica, hizo exactamente lo contrario. Ya no tiene pierna y utilizó, bueno, sus contactos. Él tenía incluso amistad con el presidente de la República para convertirse en un aeronauta. Es decir, sus recorridos, sus visualizaciones por el paisaje, a raíz de eso empezaron a privilegiar las vistas aéreas y eso le permite acuñar el concepto de aeropaisaje, del que luego veremos algunos asuntos. Ahora, esa vinculación entre arte y la ciencia la desarrolló sobre todo a raíz de un hecho maravilloso. En el año de 1943, el día 20 de febrero, nace en México un volcán que se llama Paricutín. Entonces, entre el 43 y el 50, el doctor At se convirtió en el más fervoroso estudiante de ese fenómeno. Él hizo pues investigaciones de naturaleza geológica, geomorfológica, pero también obviamente pintó los paisajes. Es un lugar que, bueno, realmente a mí me maravilla. Yo creo que es uno de los paisajes más singulares del planeta. En la foto superior izquierda vemos una iglesia del pueblo de San Juan Parangaricútiro y atrás está el volcán, ahí humeante. Y las otras dos fotos son actuales. Una vez que la lava sepultó al pueblo, pues simplemente asoma la parte superior de la nave y la torre. Es un lugar realmente mágico. Y aquí vemos a la derecha dos pinturas que hizo el doctor At, a la izquierda pues un esquema explicativo de cómo se produjo el fenómeno, y él publica en el año 50 este libro, que es una joya, Cómo nace y crece un volcán. El dibujo de la portada pues es también de él, y yo diría que es una entrega editorial en la que justamente se consigue conciliar el arte con la ciencia. Aquí vemos una fotografía panorámica del volcán. En cuestión de 6 días ya había alcanzado 150 metros de altura, y en este libro se incluyen además aportaciones de otros personajes, por ejemplo, un mapa que hizo Adrián Pérez Peña, que es lo que tenemos a la izquierda, donde va dibujando las áreas ocupadas por la lava. Y bueno, aquí tenemos un dibujo maravilloso, que es el que se utilizó para hacer el afiche de esta charla. Y a la derecha tenemos al doctor At en campo pintando. Y el otro concepto que yo les había mencionado, el de aeropaisajes, lo empieza a desarrollar sobre todo a partir
del año 58, aunque tenía antecedentes. Entonces, aquí hay un planteamiento de tipo científico. Cuando nosotros representamos un territorio, podemos hacerlo a través de dos perspectivas. Una perspectiva curvilínea o una rectilínea. En el año 34, Luis Serrano, que era un científico mexicano, publicó un libro que se llamó Una nueva perspectiva, la perspectiva curvilínea, y le pidió al doctoral que elaborara el prólogo. Entonces aquí se considera que la perspectiva curvilínea es una representación esférica de la naturaleza sobre una superficie humana. Y vamos a encontrar en el discurso de Ath una influencia que asimiló en Italia. Desde el año 1913 se da cuenta de las ideas que rondaban en Italia respecto al futurismo, el futurismo italiano, del que surge el concepto de aeropintura. En Italia se publicó un manifiesto que se llamaba Perspectiva del vuelo y la aeropintura por parte de Marinetti. Entonces, en el año 49, cuando le amputan la pierna al doctor Ath, como lo dije antes, se convierte en un aeronauta. Y bueno, según Krieger, el avión es su prótesis. Y en el año 58, él publica, el doctor Ath, el manifiesto del aeropaisaje, esto asociado a una exposición que montó en el año 58. Entonces, lo que estamos viendo es que siempre en paralelo hace una reflexión teórica vinculada con su obra artística. Y aquí vemos la aplicación de la perspectiva curvilínea en la pintura. La disputa del Sacramento es una obra que está en el Vaticano, es de 1509 de Rafael Sanzio, y bueno, si medimos su superficie tiene más o menos 40 metros cuadrados, y aunque ustedes no lo crean, esto está pintado sobre una pared plana, pero nos da esa sensación de curvatura. Eso lo asimila el doctor Ath, no solo lo de la curvatura, sino también el gran formato. Y ahí va a estar en buena medida el origen del muralismo mexicano que se va a vincular con el arte revolucionario. Y bueno, en este libro de Luis Serrano encontramos, por ejemplo, la pintura del lado izquierdo, donde se representa un tranvía, el interior, con esa perspectiva curvilínea, y a la derecha vemos un ejercicio que hace el doctor Ath de un mismo territorio, representarlo en forma curvilínea, lo de arriba, y rectilínea, la parte de abajo. Y esta idea del aeropaisaje va a estar muy vinculada justamente a la representación curvilínea. Ath elabora este esquema. Nosotros habitamos el terrapaisaje, arriba está el aeropaisaje, más arriba el astropaisaje, después el galaxopaisaje y al final el nulapaisaje. Entonces él decía que la nada debe existir y cuando demos con ella, la pintaremos. Es decir, hay que pintar todo. Y estas ideas están muy vinculadas a la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Luego vamos a ver algún ejemplo. Y bueno, también les adelanto que voy a ir cerrando a efecto de que en la medida posible haya un diálogo. Entonces, aquí tenemos justamente representaciones aeropaisajísticas. El Popocatépetl desde un avión, 1948. Esto lo subrayo porque aún contaba con sus dos piernas. Eso nos demuestra que ese interés pues era previo a la amputación. Y por otro lado, vean las dimensiones de sus cuadros, 1,80 por 1,88. Es decir, en promedio les diría que sus obras rondan entre los 3 y los 5 metros cuadrados, aunque también tiene formatos pequeños. Y esta pintura me parece interesante. Aquí efectivamente ya tenía la pierna amputada. De hecho,
la realiza poco antes de morir. Él tenía un proyecto para representar aeropaisajes de toda América, cosa que pues no se pudo cumplir. Entonces, para mí esta pintura es justamente ese tránsito entre el aeropaisaje y el astropaisaje. Entonces vean cómo trasciende hacia, digamos, un paroxismo cósmico, y todas sus ideas científicas pues va materializando en las pinturas. Y bueno, para ir cerrando, a mí me parece que la pintura del paisaje, por un lado, pues es un registro de la belleza de nuestro planeta, pero también de los problemas ambientales. La pintura de la izquierda es de Gerardo Murillo y la de la derecha corresponde a Siqueiros, uno de los 3 grandes muralistas que fue su discípulo. Entonces Siqueiros hace una pintura pues muy crítica. Ustedes saben que él también pues estuvo en Argentina, y lo que está mostrando es un Valle de México en el que la ciudad está como encerrada ahí en una olla, y en primer plano, en la parte elevada, pone los distritos industriales de la periferia, y hace pues una lectura negativa asociada con el modelo de desarrollo, o de crecimiento, mejor dicho, y el tema de la contaminación a través de esas nubes negras. Y bueno, para cerrar, a mí me parece que debemos de reflexionar sobre el territorio vinculado con las aportaciones científicas, pero también artísticas, y el paisaje nos ofrece pues muchas posibilidades. Aquí yo anoto una frase de Pere Jaume, La obra y el miedo, se llama Libros, de 2009, donde dice que no hay duda que para las generaciones anteriores a la nuestra, el entorno natural era una referencia sólida, segura y que duraba en el tiempo. Esto, en la mayoría de los casos, ya no es así. Los seres humanos viven más años que el paisaje concreto que los rodea, y por tanto tenemos una relación trágica con nuestro territorio. Es decir, estamos destruyendo nuestros paisajes a una gran velocidad. Y bueno, a modo de conclusión, Gerardo Murillo pues fue un personaje poliédrico con una obra intelectual y artística amplia, cuyo análisis pues se torna inagotable y resulta siempre proclive a la reinterpretación. Sus dotes lo sitúan como un gran maestro de la pintura mexicana. El género del paisaje fue hegemónico y transversal en su vida. Mediante su contacto íntimo con el territorio activó los 5 sentidos, y de ahí emanó un talento que conjugó con razonamientos científicos. Los volcanes pintados por Murillo se traducen en una suerte de clímax paisajístico que sintetiza los prodigios de la naturaleza, ilustran la historia geológica y caracterizan la personalidad geográfica del Valle de México y otras partes del país. El artista pintó el cuerpo de los paisajes y los dotó de alma mediante su particular sensibilidad artística. La concepción aeropaisajística del doctoral constituyó un proyecto catártico con el que intentó elevar metafóricamente el paisaje al cosmos. Si bien carece de un aparato teórico estricto y podría interpretarse como una transcripción de la aeropintura futurista italiana, sus aproximaciones al tema fueron la clave para materializar una obra plástica singular, que hoy constituye un patrimonio artístico que enriquece al arte universal. La historia de la cultura del paisaje en México aún no se escribe. Sin lugar a dudas, la trayectoria de Gerardo Murillo es una estrella a rastrear para entender las luces de un país geográficamente prodigioso. Muchas gracias. Agradecemos esta charla. Gracias, Luis Felipe.
Estoy intentando retomar algunos comentarios para poder conversar. Te invitamos a que puedas cerrar la presentación, dejar de compartir, así podemos retomar tu imagen. Mientras dejamos abierto, sí, este espacio ahora para las preguntas. Bena Rota y Gabriela Díaz nos han hecho unos comentarios, pero prefiero retomar otros si hay preguntas, si hay algún comentario. Así lo hacemos todos en forma integral y luego le damos la palabra nuevamente al doctor Luis Felipe Cabrales para que nos abran en ideas y en el debate, ¿no? En realidad, mientras vemos que los colegas estén por intervenir, si hay alguna duda o pregunta, seguro, a mí lo que me parecía, Luis Felipe, no sé tu expresión, si acá también está Patricia Souto, muchas gracias Patricia por estar acá presente. Ahora estoy recopilando las preguntas. Simplemente una pregunta, Luis. Realmente Murillo fue un exponente de época, ¿no es así? Por todo lo que estás comentando vos, digamos, en la expresión artística, en la abstracción científica, es decir, la formación universal y moderna y ese vínculo con el paisaje mexicano, también muy de época, ¿no? Y por otro lado, la potencia que él tiene para abrir el muralismo y toda la versión más crítica que va a representar el muralismo mexicano, que lejos está de la mirada del, digamos, del generador, ¿no es así?, de la potestad de Gerardo Murillo, que entiende otro vínculo entre la ciencia y la naturaleza. Digamos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que es un exponente de época, básicamente. Sí, bueno, el doctor Gerardo Murillo, yo comentaba que es una figura muy reconocida en México. Se han montado unas exposiciones realmente maravillosas, pero si me preguntas, yo diría que es menos famoso que los tres grandes muralistas, a pesar Claro. de que él fue el que impulsó, digamos, ese movimiento. Y eso creo que se debe en buena medida al marketing, que es un poco lo que pasa con Frida Kahlo, que sin ser una gran pintora, pues se vio rodeada de un marketing que la sitúa como una figura muy conocida internacionalmente, y a Gerardo Murillo le pasa exactamente lo contrario, pero sí, efectivamente fue una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX en México. Bien, bueno, te voy a, porque no quiero monopolizar el diálogo, te voy a leer 3 comentarios que hasta ahora van surgiendo del chat. Uno es Bena Rota, de Artivismo y Performance. Dice, muy interesante la intersección entre arte y geografía. Se podría decir que su sensibilidad también se relacionó con una constante búsqueda de cambiar o ampliar la óptica. Creo que es interesante este comentario para hablar luego del aeropaisaje. Yo pensaba en el suprapaisaje, ¿no? Después hay otro comentario, te leo estos 3 y luego te doy la palabra. Gabriela Díaz, ¿no? Dice que, es decir, dice, lo que está dependiendo es su mirada, ¿no? Donde él buscaba el nacimiento, donde encontraba y nacía un paisaje. A medida que él que tiene que ver con el comentario anterior de Bena, ¿no? Donde su mirada es la que permitía la construcción de ese paisaje y la representación pictórica de su obra, ¿no? Y finalmente, en esta primera terna de preguntas o comentarios, Patricia Souto, de la Universidad de Buenos Aires también, nos dice, quisiera preguntarle al profesor si en la formación de los geógrafos mexicanos hay un entrenamiento en la apreciación del paisaje. Estos serían los 3 primeros comentarios y preguntas. Sí, bueno, yo entiendo los 2 primeros más como comentarios que como preguntas. Sí. Y esta idea de la inserción del paisaje en la formación de los geógrafos, y bueno, me refiero al caso de México, se ha producido de una manera, yo diría, tardía y lenta. Sin embargo, ha dominado justamente la perspectiva sistémica, muy vinculado, por ejemplo, a un sistema de información geográfica que en automático me puede definir unidades de paisaje si es que alimento la información
necesaria. Eso me parece muy válido, pero justamente el mensaje que yo quiero transmitirles es cómo vinculamos esa perspectiva con la de origen artístico, justamente lo que hizo el doctor Ack, o que hizo el mismo Alejandro de Humboldt, o lo que hace Eduardo Martínez de Pisón. Entonces, yo creo que en la geografía moderna actual hay un giro que, bueno, está muy vinculado con la geografía cultural, en el sentido de que valoremos las representaciones del paisaje que provienen del arte. Cuando yo estudié la licenciatura hace muchos años, hubiera sido impensable que un profesor me dijera, hay que leer una novela porque tiene contenido territorial o paisajístico, o hay que ir a una exposición de pintura. Eso realmente nunca ocurrió, nunca hubiera ocurrido, y hoy tendría que ocurrir. Debemos de nutrirnos del arte, pero no hacerlo como los historiadores del arte, sino pensando en enriquecer nuestra lectura geográfica. Bien. Bien, Luis, por momentos se nos corta el audio, así que vamos a tratar de ser muy prudentes. Vamos entonces a otros comentarios y preguntas. Un estudiante también Cialque del Instituto 104 de Quilmes dice, entonces el arte dentro de la geografía nos puede ayudar a vincular la inteligencia emocional con la lógica, y creo que de eso se trataba, ¿no? Y luego también tenemos un comentario de Sonia Vidal Goldman, le agradecemos también su presencia, donde dice que hay una pintura muy referencial y ajustada al paisaje, pero que luego parece superada con una mirada casi hiper irrealista, ¿no? Es decir, donde ahí lo invade, diríamos, ya más lo artístico, ¿no? Pero bueno, no sé si podés ampliar alguno de estos comentarios. Bueno, en el primer comentario creo que el término inteligencia emocional lo dice todo. Es un poco lo que planteaba Arjen en una de las primeras diapositivas. Y bueno, a Sonia en primer lugar la saludo, siempre es un placer estar con ella, dialogar. Y efectivamente, yo creo que uno de los retos cuando estudiamos la trayectoria de un pintor, por ejemplo, es justamente identificar algunas de sus claves más representativas. Si nosotros pusiéramos sobre una pared obras del doctor Ack a lo largo de 70 años que hizo representaciones de paisaje, vamos a encontrar estilos, acercamientos muy diferentes, incluso técnicas. Aquí yo no lo mencioné, pero él hizo más dibujos que pinturas. Y obviamente, si yo estoy sobre el terreno, por economía de tiempo, de materiales, de recursos, es más fácil hacer un dibujo, pero curiosamente es más conocido como pintor. Entonces, efectivamente, es un personaje polifacético, y yo digo que estas últimas 2 o 3 pinturas que presenté, pues de alguna forma son como su testamento. Claro, claro, digamos, de esta mutación que él va teniendo desde su mirada artística, pero también de su mirada técnica, ¿no? Que lo que le permite, digamos, poder alcanzar otras escalas de panorámicas, por decirlo así de alguna manera, que va representando desde su arte. Tenemos últimos comentarios, Luis, para ir agregando. Tenemos 2 más. Primero voy a empezar con una pregunta y luego con los comentarios. Pablo Darío Recasens dice, excelente presentación para el doctor Luis Felipe Cabrales, interesante la vinculación del arte o las artes y su vinculación con la mirada geográfica. ¿Existe en la actualidad algún ejemplo de otro artista así tan vinculado con este diálogo como Murillo? Bueno, yo en realidad no conozco a un pintor, hablando de la pintura en específico, que en paralelo a sus representaciones lleve a cabo un razonamiento científico. Por eso los personajes de la tercera vía son muy, muy escasos.
los contamos así con los dedos de la mano, razón de más para fijarnos en ellos, para conocer su obra y sus planteamientos. Ahora, también quiero comentarles que todo lo que yo les presenté y más está publicado. Ya luego sería cuestión de ver algún mecanismo para que se interesen por el texto, pues se les pueda enviar. Sí, te lo vamos a agradecer, por favor, y lo vamos a hacer, tratar de difundir a través de nuestro Facebook de la licenciatura en Geografía. Si no tienes inconveniente, lo podemos hacer difundir en ese espacio para todos los que están acá presentes y puedan poder contar con ese ejemplar y tu obra. También hay acá algunas preguntitas del GIEPEC, del Grupo Interdisciplinario de Paisaje y Cultura de la Universidad de Luján, y también algunos otros comentarios. Voy a empezar entonces con la pregunta del GPEC y luego retomo los comentarios. En realidad hay dos comentarios de Bena Rota nuevamente y Romina Salazar que emulan un poco el trabajo en Argentina de Cándido López en la época de la Triple Alianza con la guerra con el Paraguay. Que bueno, me parece interesante como para quizás abrir en otro espacio este debate y lo traen a colación. Pero Walter Ramírez, también del Instituto 104, dice, ¿existen resistencias dentro del campo de la geografía a esta mirada que el profesor nos plantea? ¿Cuál sería, en este caso, cuáles serían estas resistencias? Y luego Analía Pérez también nos comenta que hay una obra en curaduría del Malva que se llama Verbo América, donde hay también una interesante incursión con el arte y digamos, y los paisajes. Y finalmente, ¿cuál sería el aporte metodológico que puede tener el abordaje del artista que ha producido obras desde esta tercera vía? No sé, estoy leyendo tal cual, quizás no sea claro. A ver, vuelvo a hacer la última pregunta, perdón. ¿Cuál es el rol que juegan los otros sentidos y emociones en la interpretación de estos paisajes? Sí, bueno, me parecen preguntas realmente muy, muy interesantes. Voy a tratar de ser sintético. Bueno, Sí, me con da esto mucho cerramos. gusto. Me da mucho gusto que haya personas de Luján. Yo he sido profesor en Luján y siempre recuerdo esos trayectos en el autobús entre el centro de Buenos Aires y la Universidad de Luján y sobre todo la calidez de los alumnos, de todo el personal académico. En lo que se refiere a las resistencias, hay muchas, porque creo que pesa demasiado la tradición, pero por otro lado, la geografía hoy es una disciplina más plural, más abierta, que dialoga con otras disciplinas y también con el arte. Entonces, a mí me parece que es perfectamente legítimo que una parte de la formación de los geógrafos se vincule con estas temáticas, pero yo siempre digo que no debe ser una formación de entrada. Yo soy partidario de una formación muy sólida de lo que llamaríamos como geografía clásica tradicional, y ya que dominamos el A, B, C, podemos incursionar en otro tipo de temáticas más vanguardistas como pudiera ser esto. Y por otro lado, yo estoy convencido de que el geógrafo debe ser un hombre o mujer culta. Los geógrafos debemos tener un bagaje cultural y en eso incluyo obviamente todas las artes. Ahora, en cuanto a método, en realidad el concepto método es como muy abierto, es como un comodín. Yo los invitaría a que se acerquen a la obra de Eduardo Martínez de Pisón, justamente, porque ahí nos vamos a encontrar con una serie de razonamientos geográficos, espaciales, que van atando esa dimensión objetiva con lo subjetivo y por lo tanto el arte y la ciencia. Ahora, lo de los sentidos, eso realmente es un tema fascinante,
nuestros 5 sentidos están jerarquizados. Cuando nosotros nos relacionamos con el mundo, no tienen una función equivalente. ¿Y cuál es el sentido más importante? Indudablemente la vista. Si yo doy fe de que algo ocurrió, caigo en el pleonasmo. Lo vi con mis propios ojos. Entonces, desde el punto de vista incluso físico, es el sentido que tenemos como en la parte más alta, y luego estaría el oído. Y están muy directamente conectados con la actividad cerebral. En cambio, los otros 3 sentidos están un tanto subordinados a los anteriores. Y eso va a explicar que la pintura y la música, es decir, lo que tiene que ver con la vista y el oído, históricamente hayan sido artes muy, muy desarrolladas, muy de vanguardia. Entonces sí, efectivamente hay una relación muy directa entre los atributos, las funciones de nuestros sentidos y nuestra relación con el mundo. Simplemente el horizonte visual con que contamos, pues ya dice muchas cosas. Por ejemplo, una mosca puede ver a 360 grados y eso le da otras capacidades. Nosotros no podemos, pero fíjense cómo la morfología, la horizontalidad en la que localizamos nuestros 2 ojos, tiene un atributo que permite que el paisaje tenga un formato horizontal. De hecho, la pintura del paisaje casi siempre va a ser horizontal, mientras que un retrato sería vertical. Entonces hay muchas conexiones orgánicas, culturales, con el paisaje. Bien, Luis, solamente 2 comentarios más y para no robar demasiado el tiempo y tu generosidad, tenemos a Mayra Díaz, que justamente nos plantea, buenos días, voy a leer tal cual, buenos días, pensando en la relación del autor con Rivera, el muralismo mexicano está muy relacionado con el secretario de Educación, José Vasconcelos. Su postura abrió la puerta al arte en educación y continúa, este autor también se puede relacionar con este movimiento en educación. Y también afirma Patricia Sauto al respecto, estoy de acuerdo con Mayra, la política de Vasconcelos de llevar el arte al pueblo fue muy interesante en México. Bueno, el papel que va a jugar Vasconcelos desde la Secretaría de Educación fue institucionalizar manifestaciones artísticas que nutrieran, digamos, las agendas, los programas educativos. Esto obviamente va a tener consecuencias, por ejemplo, en exposiciones que se hacían en las escuelas, donde el doctor jugó un papel muy activo, fue un reivindicador de las artes populares. Entonces yo diría que fue como una época maravillosa, ese periodo postrevolucionario, donde se consolida el Estado mexicano y la educación juega un papel muy, muy importante. Y bueno, como valor añadido, esta idea de pintar la historia y los paisajes de México en los muros de escuelas, de edificios públicos, pues realmente es un hecho que no solo ocurre en México, pero que tiene cierta singularidad y que hoy pues son parte de nuestro legado artístico. Sí, estaba pensando justamente en todo lo que implican los paisajes. Nos te estamos escuchando con mucha atención, Luis Felipe. Les agradezco a todos los interesantes aportes, preguntas y comentarios de estudiantes y de colegas tan prestigiosos que nos han acompañado en esta tarde. No sé si querrías hacer alguna síntesis de todo lo que percibas, mejor dicho, vos como algo interesante para cerrar tus ideas esta tarde, y desde ya agradecerles a todos la participación. Damos cierre al espacio de comentarios y preguntas y le damos la palabra final a Luis Felipe como para que nos des una síntesis de esto. Yo simplemente quería terminar de rescatar tu brillante exposición, muy provocadora para los sentidos y para estas reconstrucciones
de memoria y paisaje, de lo nacional, pero me gustó fundamentalmente esto de la tragedia, ¿no? De ser capaces hoy de ver la tragedia en el territorio. Yo como tengo un sentido ambiental y siempre entiendo que las miradas culturales es central para poder comprender los conflictos ambientales, me encuentro con que justamente esta frase tan tremenda y tremendamente impactante y real, ¿no? Entonces, un poco Murillo también lo que nos ha dejado es un legado de una naturaleza sin extractivismo, sin otro tipo digamos, de intervenciones sociales tan trágicas para nuestra población y para nuestros territorios, ¿no? Bueno, también aquí, y antes de cerrar con tu comentario final, se despide Adriana Pereira de la Universidad de Luján, bueno, Evi López, Silvia Seba, es decir, mucha gente que Karina Rebata Delgado, es decir, mucha gente que ha estado acá presente acompañándonos. Bueno, y con tu síntesis, que esperamos poder terminar de englobar tu participación y, bueno, tus saberes. Sí, bueno, yo creo que la síntesis justamente les recomendaría más bien que lean el texto. Cuando tú mencionabas esto de la tragedia, ese texto que apareció al final, yo también pensaba en otro hecho que se vincula a nuestro momento histórico actual, que por otro lado ha sido democrático, nos ha afectado a la humanidad entera. Ese episodio cuando el doctor Att pierde una de sus piernas, uno pensaría que era el fin de su vida y de su obra, pero él como un ave fénix resurge, se sube a los aparatos de vuelo y pinta paisajes. Me parece que es una lección de vida y en estas circunstancias todos tenemos que ser aves fénix porque en mayor o menor medida pues nos ha afectado, pero estamos vivos. Entonces, ha sido para mí pues un placer esa relación entre la pintura mexicana y argentina. Ustedes la pueden experimentar yendo a ver el mural que está ahí abajo de la Casa Rosada y también viendo la película del ejercicio plástico, donde se muestra cómo este movimiento fue exportado y tuvo pues un protagonismo importante en Argentina, en este caso a través de David Alfaro Siqueiros. Claro, sí, sí, totalmente. Tenemos un pequeño delay, pero nos escuchamos con claridad. Agradecemos a todo el público realmente su presencia, su compromiso, su interés. Todos, hay muchísimos agradecimientos, Luis Felipe. Excelente charla, enriquecedora. Los estudiantes están realmente muy contentos. Gracias, emocionante, interesante. Bueno, en fin. Todas muy, muy buena recepción, han tenido todo tu esfuerzo intelectual y también las preguntas también nos han abierto otro espacio de miradas y debates para interpelar tu trabajo. Con esto te agradecemos enormemente tu tiempo, tu compromiso con la geografía argentina, que siempre está tan presente desde tu obra, y desde ya esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad. No con tanto conflicto técnico de inicio y un poco más relajados, pero más allá de la pandemia estamos acá tratando de discutir, tratando de enriquecer nuestra formación geográfica, siendo amplios en este debate sobre el paisaje y también un reconocimiento a exponentes de determinados contextos que marcan tanto el arte como la ciencia y también las políticas educativas, como fue este personaje de Gerardo Murillo. Gracias por hacernos conocer más íntimamente su obra y también por aproximarnos a la emoción que implica la mirada del paisaje, ¿no? La emoción, el compromiso, el lugar cultural de donde nos colocamos nuestros ojos y nuestra mirada, sin duda es algo que no puede pasar desapercibido para los geógrafos. Así que muchas gracias, Luis Felipe, nuevamente por tu participación.
Gracias, Cristina, y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Un placer. Bueno, con estas últimas palabras, entonces terminamos esta transmisión en vivo y esperemos encontrarnos en las otras 2 charlas de este ciclo que próximamente vamos a tener durante el mes de julio o agosto y septiembre, creo, en esta agenda. Oportunamente serán informados. Hasta luego y buenas tardes a todos.